Hello. Welcome to Lesson 73 of Sparkling English. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I will be with you for the next 45 minutes or so, helping you keep learning and growing in your knowledge. Let's read what it is their real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's going to know whether you did it or not. Beautiful. Bienvenidos a la clase 75 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes durante los próximos 45 minutos, un poco más aproximadamente, tratando de ayudarlos a que sigan aprendiendo y que sigan mejorando su conocimiento de inglés. La frase en verde dice: la integridad real es hacer lo correcto, sabiendo que nadie va a saber si lo hiciste o no. Es decir, la inspiración es uno mismo, no la mirada de los demás. Muy bien, bienvenidos a la clase 73. Y empecemos con el examen rápido para ver cuánto recordamos. Recuerde, la idea no es que usted recuerde todo lo que ha estudiado. La idea es que repita lo que ha estudiado para que pueda recordarlo. A mí me pasa. Hay algunas palabras que no uso con frecuencia y que fácilmente olvido. Tengo que ir a diccionario, a la fuente para... ok. Realmente algunas me confundo, pero bueno, lo importante es nunca dejar de estudiar. What is the quick test? Examen rápido. What is the difference between win, earn, and gain? Fíjense cómo pronuncio, ¿eh? Win, no win. Earn and gain. Number 2, do you remember the meanings of my watch is slow and my watch is fast? How do you say in Spanish once in a while? Number 4, what is the past and future of to be and to have? Number 5, can you tell the meaning of to go out for an errand? Number 6, how do you say in Spanish wages, well done, rare, tip, and dessert? Number 7, translate into Spanish, it is said that, I am told. Number 8, do you remember the meaning of English-speaking people? Number 9, do you remember how to say espero poder ir in English? Number 9, do you remember how to say, I'm sorry. That's exactly what I said. Do you remember how to say espero poder ir in English? Number 10, do you remember at least 5 cognates in English? Answers on page next to last. Welcome to our Sparkling English Lesson 73. One of the most exciting facts of life is learning new skills that may become useful at any turn, at any time. Welcome to Lesson 73. Let's start with some vocabulary with nouns, adjectives, and verbs. Cap. En cada uno de estos vocabularios trato de mostrar algunos detalles de interés, sin lugar a duda, no son palabras sueltas, que también debemos memorizar palabras sueltas, pero aquí tienen alguna relación unas con otras y es lo que trato de resaltar. Cap significa gorra que utilizan los deportistas de béisbol. También significa tapa, la tapa de una botella, de un frasco. Helmet significa casco, no gorra, casco. No el casco de un animal que es hoof, que es la tercera palabra. Casco como elemento de protección personal.
Hoof es casco de animal. Hug es un abrazo. Human es humano. Humane, o sea, human terminado en E, ya se pronuncia distinto. El primero es human, el segundo es humane, significa benévolo, compasivo. Luego humankind significa la humanidad, el género humano, la raza humana. Luego husk, que es la cubierta de la mazorca de maíz, que tiene diferentes formas de llamarlo en diferentes partes de América Latina. La cubierta de la mazorca, como quiera que la llame en su país o en la región de su país. Muy bien, ya sabe que es el husk. La siguiente es outcast, que significa vagabundo o expatriado. Un outlet es un orificio de salida, no es un exit, es un orificio de salida, pero también es un subdistribuidor de mercancías. Las tiendas que llamamos tiendas de outlet, que no son productos defectuosos necesariamente, a propósito, son de subdistribuidores de productos, digamos, excedentes de los grandes productores. Muy bien. Luego viene outlook, que significa perspectiva. Outmost, que significa el más extremo, el más distante, el más alejado. Luego utmost, fíjense la diferencia en pronunciación. Outmost, el más extremo, y este es utmost, sumo o máximo. Y uttermost, que tiene un significado parecido al de utmost. También significa extremo o máximo. Ya veremos ejemplos a continuación como para que entendamos mejor el significado de cada una de estas palabras. So let's read some sentences with the previous words. Follow my reading with no interruption. I have a collection of baseball caps from every major league team. Como puede ver, es una gorra. El número 2 dice, the use of a helmet is mandatory by law if you ride a motorcycle. El uso de un casco es obligatorio por ley si usted conduce una motocicleta. Entonces recuerde, helmet es el elemento, es el casco de protección personal. Y el hoof es el casco de algunos animales, como el ganado, etc. Number 3, there is a hoof infection spreading among herds of cattle. Number 4, my friend from Texas likes to share a bear hug every year we meet. Bear hug, recuerden, es un abrazo. No es un saludo, es un abrazo. Y bear hug es un abrazo fuerte, sólido. Ese es un bear hug. Como literalmente sería como un abrazo de un oso. Number 5, it's very human to forget certain things. It's very human, recuerden. El siguiente 6 es, they gave the old horse a humane y humane end of its life. Le dieron al caballo viejo un final benévolo, final de su vida benévolo. Corn husks are used by local farmers as feedstocks. Como le digo, en su país, en su región, llamarán a la cáscara de la mazorca de maíz de alguna manera. Entonces ya usted sabe lo que significa husk, de acuerdo con su propia forma de decirlo en su región. Que varía, ciertamente yo sé que varía entre México y Chile, y entre Colombia y Venezuela, etc. No es un término común, pero en inglés es husk. Number 8, the poor outcast had to sleep outdoors with such a cold weather.
Number 9. Outlets have lower prices for whatever they sell. Los almacenes de subdistribuidores. Repito, algunos lo entienden como cuestiones con defectos. No necesariamente, no es cierto. Number 10. The outlook for rain are not very promising. Number 11. We had to go for the utmost chairs. Number 12. I'm doing my utmost to complete this task before the deadline. Miremos algunos verbos irregulares. El verbo to think, cuyo pasado y participio pasado es thought. Think y thought. El verbo throw, through, thrown. Saben que no he sido tal vez muy específico en señalar por qué algunas veces la U tiene, o la A o cualquier vocal tiene un puntico y a veces tiene dos. Pues realmente cuando no había sido claro sobre ese particular en este modelo fonético de este diccionario, en otros puede variar, pero cuando tiene un puntico significa que es corta la vocal, y cuando tiene dos que es larga. Por ejemplo, throw, through es larga, no es through y thrown, que significa tirar o lanzar. El verbo thrust, que tiene un pasado y un participio pasado igual, su significado es empujar con fuerza. No empujar como push, no, es empujar como lo hace un cohete, como lo hace una turbina, el empuje de ella, eso es el thrust. No es un empuje manual, humano, es un empuje de máquina, de equipo de alta fuerza. Thrust. Pero si es un empuje humano, me empujaste, you pushed me. El verbo to tread. Fíjense que el pasado tiene el pasado si es con regular ed, entonces simplemente es treaded. Pero puede ser trod, miren la A con las dos punticos arriba, o su participio pasado que es trodden. El verbo to understand, cuyo pasado y participio pasado son understood, se pronuncia understand y understood. Fíjense que ahí la U tiene un solo puntico, stood, no stood. Si tuviera el doble puntico la U sería el pasado understood, no, understood, ya corto. To undertake significa emprender, recuerden, cada uno de estos verbos tienen significados adicionales, pero aquí solamente por razón de espacio colocó un significado, pero to undertake tiene otros significados. Tengo el de emprender, pero la palabra undertake también, por ejemplo, undertaker, que cada vez se usa menos, significa un empresario de ceremonias fúnebres. El dueño de una funeraria, eso es un undertaker. Cada vez, repito, se usa menos la expresión, pero sin embargo se sigue usando. En este caso, to undertake. Undertook y undertaken. El verbo undo, fíjense que la U es larga, tiene dos punticos sobre la U. No es undo, sino undo, undid, and undone, que significa deshacer algo. El siguiente es el verbo to upset, que significa contrariar, molestar a alguien, de ese tema. Let's read some sentences with the previous irregular verbs. Follow my reading with no interruption. I think we should go and help them. Creo que deberíamos ir y ayudarlos. You threw the ball out of the field. Lanzaste la pelota por fuera del estadio. The rocket thrust the spaceship at unbelievable speed.
El cohete empuja a la nave espacial o empujó a la nave espacial a una velocidad increíble. Number 4, he uses some words hard to understand. Él usa algunas palabras difíciles de entender. Number 5, she undertook quite a demanding project. Ella emprendió un proyecto bastante exigente. We undid all the roofing that was leaking. Deshicimos toda la parte del techo que goteaba. Miremos otros verbos irregulares. To wake. El pasado es woke. Y el participio pasado es woken. Despertarse. El verbo wear, que significa usar o llevar puesto o vestir. El pasado es wore y el participio pasado es worn. El verbo weave, que significa tejer, el pasado es wove y el participio pasado es woven. El verbo weep, que significa llorar, el pasado es wept, al igual que el participio pasado. ¿Y cuál es la diferencia entre weep y cry? Bueno, cry significa llorar, pero también significa gritar. Pero en realidad entre weep es un llanto con más lágrimas y lloriqueo. Más. El verbo wind, miren que como verbo se pronuncia wind, pero como sustantivo wind, que significa viento. Pero cuando es el verbo enrollar, pero ahí recuerden, tiene otros significados además de wind, además de enrollar. Por ejemplo, hacer una carretera que zigzaguea alrededor de una montaña, en cualquier lugar, eso es una winding road. Es una, this road winds so much. Tiene que ver como con enrollar, pero no es enrollar, es zigzaguear. Enrollar es pues armar un rollo. El pasado y el participio pasado son wound. El verbo withdraw. No es, fíjense, es una O corta, withdraw. Pero miren que el pasado tiene la U, tiene dos punticos, entonces withdrew. Y el participio pasado es withdrawn. El siguiente verbo es to withstand. El pasado y el participio pasado son iguales, withstood. El verbo wring, que significa retorcer, como secar una toalla o algo dándole vueltas, o retorcer una tela seca, cualquier cosa. El pasado y el participio pasado son wrong. Wrong. Recuerden, no wrong, sino wrong. Una G muy pequeña se une con la N y por eso aparece representada de esa manera. Let's continue reading sentences with the previous irregular verbs. Follow my reading with no interruption. We wake up by 5 every morning. Despertamos alrededor de las 5 todas las mañanas. They wear new shirts almost every month. Ellos usan camisas o llevan puestas camisas nuevas casi todos los meses. She likes to weave socks for her grandchild. A ella le gusta tejer medias para su nieta. Puede ser nieto, grandchild, es tanto el uno como la otra. He weeps every time he remembers his late father. Él llora cada vez que recuerda a su difunto padre. Recuerden, late significa tarde, pero late como adjetivo también significa difunto. Number 5. You have to wind the rope before it is too late. Tienes que enrollar la cuerda antes de que sea demasiado tarde. Number 6. I withdrew my name from the list of candidates. Retiré mi nombre de la lista de candidatos. Miremos algunas frases comunes en inglés. To be mistaken. Estar equivocado.
share my regards with, comparta mis saludos con, o give my regards to. Equivalentes, no exactamente iguales, pero muy cercanos. Siguiente, for the time being, mientras tanto, por ahora. Striking resemblance, un parecido extraordinario. Wow, they have such a striking resemblance. Just now significa justamente en este momento, ahora mismo. O to play first, siguiente, to play first fiddle. Fiddle como tal significa violín, pero es una expresión en inglés, to play first fiddle, que significa llevar la batuta, llevar la voz cantante, estar al mando de aquello, y hay otra expresión que es to play second fiddle, es decir, desempeñar un papel secundario. You play first fiddle or you play second fiddle. Siguiente, to find fault with, encontrar defectos, poner reparos. Y la última de esta presentación, after one's own heart. After one's own heart. A su entera satisfacción, enteramente a su gusto, del completo agrado de uno. Este puede ser una respuesta en un restaurante cuando le preguntan ¿y cómo le pareció la comida? After my own heart, thank you. O a mi entera satisfacción, enteramente a mi gusto, del completo agrado mío. After my own heart, thank you. Okay, let's continue reading sentences with the previous phrases. Follow my reading with no interruption and translate. She was mistaken. Number one, she was mistaken regarding his birthday. Please share my warmest regards with your wife. Please give my regards to your neighbors. To your neighbor. Number four, you should sit down and wait for the time being. Number five, he has a striking resemblance with his younger brother. He has a striking resemblance with his younger brother. I want you to do it. Number six, I want you to do it just now. Number seven, they believe he plays first fiddle in this office. Number eight, he doesn't like to play second fiddle anywhere. Number nine, you like to find faults with everything he does. Number 10, I enjoy the meal after my own heart. All right. Otras frases comunes en inglés. You may depend on or upon it. You may depend on it or you may depend upon it. Significa en español, puedes estar seguro, pierda cuidado. O sea, voy a hacerlo, voy a entregarlo, voy a traerlo. Oh, you may depend on it. También hay otra forma de decirlo. You may bet on it. Puedes apostar en ello, pero esta es la que estamos estudiando ahora. La siguiente es, que ya la hemos visto antes, pero in the depth of winter, en pleno invierno, en la mitad del invierno. To be desperate for, necesitar urgentemente. To get hungry, thirsty, cold, or to be hungry, thirsty, cold, significa tener hambre, sed, frío, o estar con hambre, sed, frío. Equivalentes, pero son dos formas distintas. El siguiente es to elbow one's way in or out. Abrirse paso a codos cuando uno va entrando o saliendo de un lugar. Por supuesto, debe ser un lugar que está bien atestado de personas bien apiñadas. Elbow room, una palabra bien interesante, significa espacio amplio, campo suficiente. Elbow room. To exchange words, cruzar palabras, no significa en forma despectiva o de desagrado, simplemente cruzar palabras como uno lo hace con una persona en la calle.
no significa, repito, que hay disgusto entre los que hablan. To explain oneself significa explicar lo que uno quiere decir. Oh, I can explain it myself. Yo puedo explicarlo. Lo que quiero decir, yo puedo explicarlo. To spare no expense, no escatimar gastos. Cueste lo que cueste, no escatimar gastos. Y la última en esta presentación es to have a field day. Obtener un gran éxito o darse gusto haciendo algo. Como cuando uno va a un lugar de campo, cualquier cosa, y la pasa muy bien, entonces, oh my goodness, I had a field day. Okay, we have some phrases with the previous words, or I'm sorry, we have some sentences with the previous phrases. Follow my reading as close as you can and translate, please. Number 1, you may depend on it. They are a reliable supplier. In the depth of winter, it becomes very cold in Canada. He's desperate for a medication for his child. Desperate. He's desperate. Number 4, the kids get very hungry by noon. We had to elbow our way in due to the crowd. We had to elbow our way in due to the crowd. Number 6. There is elbow room here for our building project. Number 7. They hardly met on the street and exchanged some words. Number 8. I have tried several times to explain myself. Number 9. Spare no expenses with that tool because I need it today. Number 10. The kids. Number 10 again, the kids, no kids, no, kids, una I corta. The kids had a field day at the beach with their cousins. Number 14. Let's get into grammar now. Let's study some grammar. And this is about the use of the word right. Uso de la palabra right. La palabra right por sí sola en inglés significa, bueno, en español significa derecho o derecha, recto, correcto, bueno, legítimo, y tienen otros significados. Sin embargo, con esta palabra se forman muchas expresiones y algunas expresiones tienen un par de usos muy específicos en los que no significa ni derecho o derecha, recto, correcto, bueno, legítimo y muchos. Por ejemplo, right away. No tiene nada que ver con el significado primario, significa inmediatamente o ahora mismo. Right away. Right off. También significa inmediatamente, ahora mismo. Right now significa inmediatamente o ahora mismo. Y right then, en ese mismo momento, en ese mismo instante, cuando se hizo algo. Recuerden, esa es de pasado, las tres primeras son de presente. Right now, right off y right away, inmediatamente. Miremos ejemplos. Miremos algunos ejemplos. She came right away. Ella vino inmediatamente. She's coming right now. Ella viene inmediatamente. She came right then. Fíjese que ahí el verbo está en pasado. Ella vino en ese mismo momento. She left right away. Ella salió en ese mismo momento, inmediatamente. Además de las anteriores, existen muchas construcciones comunes con la palabra right, tales como to go right on, siga adelante, siga derecho. Cuando uno le pregunta a alguien, where is the Mr. whatever office? Just go right on, siga adelante, siga derecho, no cruce ni a ningún lado. Do you know how to get to downtown? Just go right on. ¿Sabe cómo llegar al centro de la ciudad? Siga derecho.
siga derecho, siga adelante, derechito, sin cruzar a ningún lado. All right significa muy bien, de acuerdo, bueno. Right or wrong, tenga o no la razón. Fíjese que el primero es right or wrong, tenga o no la razón. Pero el siguiente es right and wrong, el bien y el mal. Right and left, a diestra y siniestra. Right about face, un cambio completo. Uno cambió completamente de línea política, de afición, de gustos. Eso es un right about face, cambio radical, cambio completo. Right of way, el derecho de vía, prioridad de paso, cuando está en el semáforo, en la señal de pare. Right of way, ¿quién tiene el derecho de vía? La prioridad para pasar en su vehículo. Right to life, el derecho a la vida o el antiabortismo. Y el right-handed, que usa la mano derecha habitualmente, lo que diríamos una persona diestra. Diestra no en el sentido de experto, sino derecho. Muy bien. Let's continue with vocabulary. Miremos algunos nouns, adjectives and verbs. Mire en los siguientes verbos la relación entre ellos. Todos son regulares, es decir, su pasado y su participio pasado se forman con ed. El verbo linger, significa demorarse o rezagarse. El verbo to delay significa retardar o aplazar. El verbo to retard significa retrasar. Y el verbo to tarry, tardar o demorarse. Tienen significados en común, en algunas cosas son sinónimas, pero en otras tienen significados muy específicos. Por ejemplo, linger, rezagarse, es ese significado. Además, el verbo to take long, ese sí es irregular. Ustedes recuerdan que el pasado de take es took y el participio pasado es taken. También significa tardar o demorar. Hay algunas palabras, todas las palabras son inventadas por los seres humanos, pero digamos de invento más reciente. No estoy refiriéndome a hace meses, ya tienen años, pero son más recientes, como la palabra brunch. Brunch es una palabra que viene de una combinación de ¿qué? De breakfast y lunch. Entonces significa algo así como un desalmuerzo. Un desayuno y un almuerzo. Brunch es un alimento que no se toma a las 8 de la mañana, pero tampoco a las 12 del día o a las 11. Se toma ahí alrededor de 10 o lo que sea. Eso es un brunch. Un desayuno, almuerzo, un desalmuerzo. También el término smog es un término relativamente reciente, quiero decir. Es un término que proviene de dos palabras distintas. Smoke, que significa humo, y fog, que significa neblina. Entonces la palabra smog es una palabra moderna de la época industrial. Bueno, cuando digo moderna, no, de hace 10 años, tal vez más, mucho más. Significa una mezcla de humo y neblina. No es humo, solamente. Es un humo empeorado por la neblina. Y no es neblina, porque la neblina es relativamente limpia. Es una neblina contaminada por humo. Ok. Siguiente, el verbo to mock, desdeñar o despreciar. El verbo, fíjense la pronunciación, mock. Fíjense, la A tiene doble puntico. To mock. No mock, sino mock. Y el siguiente es mock. Es una U, O, medio O, hay una combinación. To mock. Mock es el primero, desdeñar o despreciar. El segundo es mock. Noten la diferencia. Mock y mock, que es
abonar con estiércol. Manure significa estiércol, abono. Mud significa barro, lodo, fango. Dung es un estiércol seco de animal. Y muck es un estiércol húmedo de animal. Puede ser de un caballo, puede ser de una vaca o de un toro, etc. Cuando es húmedo es muck. Cuando ya está seco es dung. Además, el verbo download, que ustedes saben que significa descargar o transferir un archivo de un dispositivo a otro, etc. Muy bien. Miremos algunas frases con las palabras del... Please read aloud these phrases from the previous vocabulary after me. He has promised to return, but he's lingering his coming. Él ha prometido regresar, pero está retardando su venida. The arrival has been delayed due to the bad weather. La llegada ha sido aplazada, retardada, también podemos traducirlo, debido al mal tiempo. They have retarded the completion of the work. Ellos han demorado, más que retardar es demorado, en este caso la terminación del trabajo. Number 4, she tarries so that she can manage her time. Ella se demora para así manejar mejor su tiempo, administrar mejor su tiempo. It is taking too long for the waiter to serve the meal. La mesera se está tardando. Taking too long, you're taking too long. Es con ese significado, con ese... It is taking too long for the waiter to serve the meal. La mesera se está tardando mucho para servir las comidas. Number 6, we usually take brunch and dinner on Saturdays. Por lo general tomamos un desalmuerzo y la cena los sábados. Es decir, no toman 3 comidas, solo 2. Bien. Sigamos. We live near an industrial zone, so some nights we have smog. Vivimos cerca de una zona industrial, así que hay días que tenemos, hay noches, que tenemos humo y nieblas. Realmente ya la palabra smog también existe en español, pero literalmente lo que significa es eso, una mezcla de humo y niebla. Te recordará lo que es la niebla, ¿no es cierto? Una cantidad de partículas de agua que se han condensado y que se mantienen suspensas en el aire. Number 8. He likes to mock at his schoolmate. Él se goza burlándose de su compañero de clase. Number 9. When the spring comes, we mock our garden. Cuando llega la primavera, fertilizamos con estiércol nuestro jardín. If you live in a farm with animals, you have to gather the manure. Si vives en una granja con animales, tienes que recoger el estiércol. Number 11, I have lived for years in streets full of mud. Durante años he vivido en calles llenas de barro. Believe it or not, dung is a good natural fertilizer, but not muck. Créalo o no, el estiércol seco es un buen abono natural, no el estiércol húmedo. Eso es verdad, ¿eh? El estiércol húmedo tiene muchos ácidos y sustancias que afectan las plantas. Ya el estiércol seco ha perdido esa propiedad. ¿Ok? Así que le estoy enseñando hasta horticultura. Let's get to the vocabulary. Nouns and adjectives, antonyms. Sustantivos y adjetivos, y miremos algunos antónimos. Recuerden que es antónimo opuesto el uno al otro. Rough. Áspero, smooth, suave. Hot. Mire que la A tiene un doble puntico, entonces no es hot, sino hot.
El opuesto, el antónimo cold, frío. Algunas palabras de esta usted las sabe, pero quiero presentarlas en pareja como sinónimo y antónimo. Late significa tarde. Early significa temprano. Far significa lejos. Near significa cerca. Left, izquierda. Right, derecha. Free, gratis. Expensive, caro. Old, new, pero en algunas partes se pronuncia new. Realmente en Inglaterra se pronuncia new, pero en Canadá y en los Estados Unidos, digamos que la pronunciación dominante es new. New year, new book, no new, como algunas veces lo pronunciamos. Es una pronunciación más bien británica. Young, que significa joven, que también puede ser el opuesto de viejo, si es refiere a personas. O es el opuesto a old, si se refiere a personas. Y si es a cosas, es nuevo. Old new, old young. Clean, que significa limpio. Y dirty, que significa sucio. Ok. Please read aloud these phrases from the previous vocabulary after me. A rough surface is not a good place to fall on. Una superficie áspera no es un buen lugar sobre el cual caerse. Sandpaper can be as smooth as a silk cloth. El papel de lija puede ser tan suave como una tela de seda. En realidad es así, ¿eh? Papel de lija número 600, 700, y eso uno lo toca y es como un papel. Number 3. Some people like hot coffee, others love a cold syrup. A algunas personas les encanta el café caliente, otras aman el café frío. Number 4. I would rather arrive early than late. Yo prefiero llegar temprano en vez de tarde. Number 5. We live far from here. She lives very near. Vivimos lejos de aquí. Ella vive cerca. I have to turn right or left. Tengo que girar a la derecha o a la izquierda. Number 7. Free becomes expensive. Lo gratis se vuelve costoso. Miremos algunos verbos regulares a memorizar. To alibi. Alibi significa presentar una coartada. No cortada, una coartada es un término legal. ¿Se acuerdan? Lo que los abogados, lo que un acusado hace, presenta una buena coartada. No, yo en ese momento no estaba en ese lugar, yo estaba con mis padres, estaba con etcétera. Y en efecto se comprueba, eso es una coartada, no cortada. To align significa alinear, el verbo allocate significa repartir o asignar, especialmente asignar recursos del gobierno. To allocate. Allow significa permitir. El verbo ambush significa emboscar. El verbo amend significa enmendar. El verbo to amount to significa ascender, pero no ascender una colina, una cuesta, ascender una cuenta. ¿A cuánto asciende una cuenta? Eso es ascender, to amount to. Realmente fíjense que dice amount, cantidad también. To amuse. Amuse. Fíjense que la U tiene un doble puntico, es larga, no es amuse, sino amuse, porque termina en Z, en la pronunciación. Significa entretener. To analyze significa analizar. To anger, enfurecerse. To apologize, pedir disculpas. Appall, asombrar, pasmar. Appeal, apelar. Appear, aparecer. To apprehend y to argue. Fíjense que hay una U con doble puntico, significa que no es argue, sino argue. Una U extendida, una U larga. Miremos algunas. Please read aloud these phrases from the previous vocabulary after me. The lawyer alivied his client.
El abogado presentó una coartada a favor de su cliente. Number 2. The government has allocated a good amount to build the bridge. El gobierno ha asignado o el gobierno ha apropiado una buena cantidad para construir el puente. Dogs are allowed in many restaurants nowadays. Los perros son permitidos en muchos restaurantes últimamente. Your account amounts to US $75.50. Su cuenta asciende a $75.50. Number 5. She should apologize for what she did. Ella debería disculparse, pedir disculpas por lo que hizo. I was appalled with the price in that store. Recuerden, este es un verbo que tiene que mostrarse en la pronunciación. I was appalled with the price in that store. Yo me quedé asombrado, me quedé pasmado de los precios en esa tienda. Number 7. You love to argue about anything with whosoever. Te encanta arguir acerca de todo con cualquiera. Okay, let's come to the quotes. Vamos a las citas célebres. Please read aloud these quotes after me. Quotes help us understand, inspire, motivate, clarify, and show our approach to things around. This is why people and I love quotes. La va a traducir, recuerden. You will die, but the words you speak or spoke will live longer. In life, there are times when we need to go back, slow down, remain silent, think things through, and stay still. Number 4. Good quotes help to tell a story and enhance the credibility of a press release, a news story, or a speech. Words that are crafted well can leave a lasting impact on the world. It is never too late to mend a broken relationship. Number 6. Better late than never, but never late is better. One thing you will never find again is lost time. Number 8. Hermosa. Alone, a youth runs fast. Alone, a youth runs fast. With an elder, slow. But together, they go far. Bien. Vamos a terminar hoy el tema de las expresiones de cortesía en inglés. Esto es continuidad de la lección anterior y de la lección anterior a la anterior. Es decir, la penúltima y la antepenúltima. Hablamos en la anterior de una solicitud negativa. Bueno, esa misma solicitud vista en el numeral 7 de la lección anterior se puede hacer con 5. Bueno, a usted le corresponderá ir a la lección si tiene dudas a qué se refiere. Se puede hacer con 5 formas. La misma solicitud negativa se puede hacer con 5 formas adicionales. Las 3 primeras van antes de la forma sencilla del verbo principal y las 2 últimas de los ejemplos que siguen van antes de la forma in del verbo. Si la expresión es por escrito, hay un punto seguido. Un punto seguido es la puntuación al final de la oración. Mire los ejemplos. Will you please not step on the lawn? Por favor, o sírvase no pisar en el césped. Fíjense, will you, la siguiente es would you please not step on the lawn? La tercera es I wish you would not step on the lawn. Fíjense que la cuarta y la quinta, el verbo step está en gerundio, porque después de mind es gerundio. Entonces, do you mind not stepping on the lawn? Would you mind not stepping on the lawn?
son equivalentes. A propósito de esto, este punto 9 es muy importante. Observe que los auxiliares que aquí se utilizan, will, que es un auxiliar de futuro. Recuerda, would, que es un auxiliar de post pretérito, y could, que es un auxiliar de pasado. En todas estas expresiones tienen significado de cortesía y no de auxiliares de tiempo. Will en estas expresiones no es de futuro, would no es de postpretérito, could no es de pasado. Es una expresión de cortesía. Mire los ejemplos. Will you please not step on the lawn? No está hablando de un futuro. Está hablando de una expresión de cortesía. Por favor, no pisen el césped. La siguiente, would you please not step on the lawn? No es una expresión de postpretérito, es una expresión de cortesía. La tercera, I wish you would not step on the lawn. Sigue siendo presente, no tiene nada de postpretérito. Do you mind not stepping on the lawn? Would you mind not stepping on the lawn? Fíjese, para nada tiene un tipo verbal. Ok, estamos llegando al final. Vamos a ver cuál es el resultado del examen que tuvimos en la primera o segunda página. What is the difference between win, earn, and gain? Recuerden que win significa ganar en una competencia, cualquiera que sea la competencia. Earn significa ganar ciertos ingresos en el trabajo, con el sudor de su frente. Eso es earn. Yo no win money. Yo no gano. Win money. Yo me gano una medalla con win. Con earn yo no gano medallas. Con earn yo gano un salario. Y finalmente el verbo gain, recuerden, significa ganar en forma general, como ganar peso, ganar conocimiento, ganar estatura, etc. Number 2, do you remember the meaning of my watch is slow and my watch is fast? Bueno, significa mi reloj se atrasa, my watch is slow, mi reloj se atrasa, y my watch is fast, mi reloj se adelanta. Number 3, how do you say in Spanish once in a while? Se dice de vez en cuando. What is the past and future of to be and to have? Bueno, el pasado de to be y de have es was o were y had. Mientras que el futuro de be es will be y el futuro de have es will have. Number 5, can you tell the meaning of to go out for an errand? Significa salir a una diligencia o salir a un mandado. Number 6, how do you say in Spanish wages, well done, rare, tip, and dessert? Bueno, wages es jornales o la paga. Well done es bien cocido si es un restaurante. Claro que puede ser una frase de estímulo a alguien. Well done, son. Bien hecho, bien hecho, hijo. Pero si es un restaurante es bien cocido. Rare, usted recordará que es medio crudo. Y tip es la propina. And dessert, recuerden, no es desert. Si es desert, es desierto. Pero si es dessert es postre. Number 7, translate into Spanish. It is said that, I am told that. Recuerden, esa forma pasiva de las oraciones no es común, muy común en español en esta época ya, pero sí se usa en inglés. Y la traducción es, se dice que, it is said that, se dice que, y I'm told, me dicen o se me dice que. Do you remember the meaning of English speaking people? Personas o gente de habla inglesa es lo que significa. Number 9, do you remember how to say espero poder ir in English? I hope to be able to go. Espero poder ir es I hoped to be able to go.
Do you remember at least 5 cognates in English? Bueno, usted puede recordar muchos más. Un ejemplo es fabric, que no significa fábrica, sino significa tejido o tela. Exit, recuerden que no significa no significa éxito como parece, sino salida. Library, que no significa librería, sino biblioteca, son lo que se conocen como false cognates. False cognates. Embarrassed, que no significa embarazada, sino avergonzado o avergonzada. Y finalmente glove, que no significa globo, sino guante. Muy bien. Welcome to the end of lesson 73. I love it. We have reached the end of lesson 73. What is it next? A new dawning to keep on learning. Me encanta. Hemos alcanzado el final de la lección 73, que sigue un nuevo amanecer para continuar aprendiendo. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now. See you again. Bye bye.